Me llamo Mireya. Tengo 32 años y, si tuviera que definir mi vida con una sola palabra, esa palabra sería espera. He pasado 3 décadas esperando. Esperando a que me vieran. Esperando a que me valoraran. Esperando a que fuera mi turno. Pero hoy, esa espera terminó. La llave estaba fría contra la palma de mi mano, un peso metálico y sólido que contrastaba con el temblor incontrolable de mis dedos. Estaba parada en la acera, bajo el sol implacable de las 2 de la tarde, simplemente mirándola. No podía moverme. Frente a mí se alzaba la Casa Azul. No era una mansión de las que salen en las revistas de arquitectura, ni un palacio de telenovela con fuentes de mármol. Era algo mejor. Era real. Era mía. La fachada estaba pintada del color exacto del huevo de un petirrojo, un azul suave y acogedor que parecía invitarte a entrar y dejar tus problemas en el tapete de bienvenida. La cerca era de madera, pintada de un blanco inmaculado. Tan perfecta como la había imaginado en mis cuadernos escolares cuando tenía 10 años y dibujaba casas mientras mis padres discutían por dinero en la habitación de al lado. El roble en el patio delantero se alzaba alto y orgulloso, sus ramas extendiéndose como brazos protectores sobre el techo, prometiendo sombra en los veranos calurosos y refugio en las tormentas. La agente inmobiliaria, una mujer amable llamada señora Patiño, ya se había ido hacía 10 minutos, dejándome sola con mi logro. El silencio de la calle residencial era un bálsamo. Pero en mi mente, el ruido era ensordecedor. Mientras mis amigas de la universidad se iban de mochileras por Europa a los 22 años, subiendo fotos brindando con vino barato frente a la Torre Eiffel o tomando el sol en las playas de Ibiza, yo estaba encerrada en el sótano del edificio de corporativo, tomando turnos extra en el departamento de sistemas. Recuerdo el zumbido constante de los ventiladores de los servidores, ese ruido blanco que se te mete en los huesos. Recuerdo el frío artificial del aire acondicionado, necesario para las máquinas pero tortuoso para los humanos. Mientras ellas salían a cenas elegantes los viernes por la noche y publicaban historias en Instagram riendo con cócteles de colores, yo estaba sentada frente a 3 monitores. Comiendo fideos instantáneos de vaso sabor camarón con limón, con el olor a polvo y electricidad estática como única compañía, arreglando un colapso del sistema a las 3 de la mañana. Dije no a las fiestas de cumpleaños. Dije no a las vacaciones de Semana Santa en la playa. Dije no a comprar ropa nueva, usando los mismos pantalones negros y blusas blancas hasta que la tela empezaba a brillar por el desgaste. Dije no a cualquier cosa que costara tiempo o dinero que no pudiera justificar en mi hoja de cálculo de Excel titulada Libertad. Tenía un objetivo. Un único enfoque ardiente que me mantenía en pie a través del agotamiento crónico y la soledad autoimpuesta, una casa. Mi abuela, doña Elena, que en paz descanse, siempre me decía mientras desgranaba maíz en el patio, Mireya, escucha bien lo que te digo. Una mujer necesita un techo propio. Un lugar de donde nadie, nunca, tenga el poder de echarla. Un lugar donde tú tengas la llave y tú decidas quién entra. Esas palabras no eran solo un consejo, eran una profecía. Resonaban en mi cabeza cada vez que mi padre, Rogelio, golpeaba la mesa con el puño y amenazaba con correrme de casa si no seguía las reglas arbitrarias de mi madre, Yolanda, al pie de la letra. Mientras vivas bajo mi techo, harás lo que yo diga, gritaba él. Esa frase fue el combustible de mi motor durante 10 años. Hoy, ese sueño dejó de ser un dibujo en un cuaderno desgastado o una celda en una hoja de cálculo. Hoy, se volvió ladrillo, cemento y tuberías. Mis manos seguían temblando un poco cuando finalmente caminé por el sendero de piedra irregular y metí la llave en la cerradura dorada. El clic fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mi vida. Mejor que cualquier sinfonía, mejor que cualquier te quiero. La puerta se abrió con suavidad y entré a la sala de estar vacía. La luz del sol entraba a raudales por los grandes ventanales, bailando sobre los pisos de madera recién pulidos, revelando motas de polvo que flotaban en el aire como hadas diminutas. Olía a pintura fresca, a madera tratada y a esa fragancia indescriptible de la posibilidad infinita. Caminé por cada habitación, mis tacones haciendo un eco rítmico en el espacio tranquilo. Pasé mi mano por el granito frío de la encimera de la cocina, admirando las vetas grises y negras.
Me imaginé mi futuro aquí, horneando galletas un domingo por la mañana sin que nadie me criticara por ensuciar, leyendo junto a la chimenea en invierno con una manta gruesa, plantando un jardín de rosas en primavera. Esto no era solo madera y clavos. Era la base para el resto de mi vida. Una ola de alegría pura me invadió, tan poderosa que trajo lágrimas calientes a mis ojos. Lo había hecho. Yo sola. Sin avales, sin préstamos de familiares, sin favores que luego me cobrarían con intereses emocionales. Yo, Mireya García, la oveja negra, la callada, la rara, era dueña de mi destino. Pero para que entiendan la magnitud de este momento, tengo que explicarles la dinámica de mi familia. No se puede entender mi triunfo sin entender mi prisión. En la casa de los García, siempre hubo dos categorías de hijos, el niño de oro y la mano de obra. Néstor, mi hermano menor de 28 años, es el niño de oro. El sol alrededor del cual orbitan mis padres, Rogelio y Yolanda. Néstor nació con un don especial, el don de no hacer nada y ser aplaudido por ello. Es carismático, sí, con esa sonrisa fácil que desarma a las tías y ese talento para contar chistes que hace reír a mi padre hasta que se pone rojo. Pero bajo esa superficie encantadora, Néstor es un agujero negro financiero y emocional. Mientras yo limpiaba el polvo inexistente de la repisa de la chimenea en mi casa nueva, un recuerdo amargo me asaltó, tan vívido que casi pude oler el perfume barato de mi madre. Fue hace un año, justo antes de Navidad. Yo estaba en mi antiguo departamento rentado, un estudio minúsculo donde apenas cabía mi cama, tratando de ahorrar cada centavo para el enganche de esta casa. Mi teléfono sonó. Era mi madre, Yolanda. Mireya, hija, tienes que venir, dijo, su voz quebrada por el llanto. Me asusté. Pensé que a papá le había dado un infarto o que había pasado algo grave. Corrí a casa de mis padres. Cuando llegué, encontré a mi madre sentada en la cocina, llorando con un pañuelo en la mano, y a Néstor sentado frente a ella, mirando al suelo con cara de perro regañado, pero sin una pizca de verdadero arrepentimiento. ¿Qué pasó?, pregunté, con el corazón en la boca. Es tu hermano, sollozó mi madre. Tiene un problema, delicado. El problema delicado resultó ser una deuda de 25,000 pesos en su tarjeta de crédito. Néstor había decidido que era vital comprar la última consola de videojuegos, ropa de marca para impresionar a una chica y invitar a sus amigos a botellas en el antro. Y ahora, el banco estaba llamando y amenazando con el buró de crédito. ¿Y qué quieres que haga yo?, pregunté, sintiendo como la sangre se me helaba. Ayúdalos, Mireya, dijo mi padre, entrando a la cocina. Tú eres la que tiene el buen trabajo en sistemas. Tú ganas bien. 25,000 pesos no son nada para ti. ¿Nada?, repliqué, sintiendo la indignación subir por mi garganta. Papá, ese dinero son meses de ahorros. Tengo mis propios planes. ¿Qué planes puedes tener tú?, intervino mi madre, secándose las lágrimas milagrosamente rápido. Vives sola, no tienes hijos, no tienes gastos reales. Tu hermano está empezando su vida. Si entra al buró de crédito, arruinará su futuro. Por favor, hija. Hazlo por la familia. Y lo hice. Pagué su deuda. Transferí 25,000 pesos de mi cuenta, viendo cómo la barra de progreso de mi sueño de la casa propia retrocedía meses. Lo hice porque estaba condicionada a hacerlo. Lo hice porque, en el fondo, todavía tenía la esperanza patética de que si los ayudaba, tal vez me querrían tanto como a él. Pero no fue la única vez. Pagué la reparación de la transmisión del coche de papá 2 meses antes porque él me llevaba a la escuela cuando era niña. Pagué las medicinas caras de la tía Cuca porque mamá prometió que me lo devolverían cuando llegara el aguinaldo de papá. Nunca lo hicieron. En mi familia, el dinero que sale de mi bolsillo hacia el de ellos no es un préstamo, es un tributo. Es el impuesto que debo pagar por ser la única competente, la única responsable. Por eso mantuve la compra de esta casa en secreto absoluto hasta el último segundo. Fue mi operación encubierta. Sabía, con una certeza que me dolía en el alma,
Que si se enteraban de que tenía ahorrados los 3 millones de pesos para el enganche y los gastos de cierre, habrían encontrado una emergencia vital para quitarme ese dinero. Habrían dicho que Néstor necesitaba un coche nuevo para poder ir a buscar trabajo, aunque nunca busca. Habrían dicho que el techo de la casa de mis padres tenía goteras y necesitaba una remodelación urgente. Habrían usado la culpa, el llanto y la manipulación para drenar mi cuenta bancaria hasta dejarla seca. Comprar esta casa no fue solo una transacción inmobiliaria. Fue mi acto de rebelión silenciosa. Fue mi manera de decir no más. Regresé al presente, sacudiendo la cabeza para alejar los fantasmas. Estaba en mi casa. Nadie sabía dónde estaba. Nadie tenía llaves más que yo. Saqué mi teléfono del bolsillo. Era el momento de la verdad. Lo primero que quería hacer era compartirlo. A pesar de todo, a pesar del abuso financiero y la negligencia emocional, una parte de mí, esa niña pequeña herida, todavía quería que sus padres estuvieran orgullosos. Mis dedos volaron por la pantalla mientras abría el grupo de chat familiar de WhatsApp, ese que habíamos titulado sarcásticamente Familia Unida, acompañado de emojis de corazones y casitas. Mi pulgar flotó sobre el botón de enviar. El mensaje era simple, lo había redactado mentalmente 1000 veces. Adjunté una foto mía en el porche, sonriendo como una tonta, sosteniendo la llave hacia la cámara con la casa azul de fondo. Conseguí la casa. Es todo lo que soñé. Haré una cena de celebración especial este sábado a las 7 de la noche para inaugurarla. No puedo esperar para mostrarles mi nuevo hogar. Les mando la ubicación. Le di a enviar. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Podía imaginármelo. Mi mamá llorando de emoción, diciendo y sabía que podías. Mi papá dándome un abrazo fuerte. Néstor reconociendo que su hermana mayor era una chingona. Por primera vez, no sería la hija aburrida. Sería la hija triunfadora. Esperé. Y esperé. Pasaron 5 minutos. Pasaron 10. Pasó media hora. En la pantalla de WhatsApp aparecieron los 2 ganchitos azules. Visto. Todos lo habían visto. Pero no había respuestas. No había un escribiendo. Solo un silencio digital que pesaba tanto como el silencio físico de la casa vacía. Tragué el nudo en mi garganta. Seguro están ocupados, me dije en voz alta, mi voz resonando extraña en la sala sin muebles. Seguro están en shock. Es una noticia grande. Nadie se lo esperaba. Finalmente, después de 2 horas, apareció una reacción. Un like de mi madre. Solo eso. Un pulgar arriba genérico, el mismo que usa cuando alguien pone algo en el grupo de los vecinos. Luego, 5 minutos después, un emoji de aplausos de mi papá. Néstor ni siquiera respondió. Ni un emoji, ni una palabra. Sentí una punzada de decepción, aguda y familiar. Pero rápidamente la enterré bajo capas de racionalización. No son buenos con la tecnología, pensé, aunque mi madre se pasa el día comentando en Facebook y mandando cadenas de oraciones. Cuando vengan el sábado y la vean en persona, se van a emocionar de verdad. Esto es algo que tienen que ver para creer. Me lancé a los preparativos con una energía maníaca. Quería que todo fuera perfecto. No solo perfecto, quería que fuera innegable. Quería abrumarlos con mi éxito. Quería que entraran por esa puerta y se dieran cuenta de que yo, Mireya, la hija invisible, había construido un reino. El viernes por la noche, mi ansiedad estaba al máximo. Revisé el chat del grupo una vez más. Nadie había preguntado la dirección exacta, nadie había preguntado qué podían llevar, nadie había preguntado a qué hora debían llegar exactamente, aunque yo ya lo había dicho. Así que la envié de nuevo, junto con la ubicación precisa del GPS. Recuerden, mañana a las 7 en punto. He preparado algo muy especial. Por favor, sean puntuales, escribí, añadiendo un emoji de fiesta. Esta vez, Néstor contestó casi de inmediato. Va. 2 letras. Va. Ni siquiera un felicidades, ni un qué emoción. Solo va, como si le hubiera pedido que sacara la basura.
Mi madre escribió unos minutos después, ahí estaremos, hija. Ojalá no esté muy lejos, ya sabes que a tu padre no le gusta manejar de noche y sus ojos ya no son los de antes. Sentí un chispazo de irritación. Son 45 minutos, mamá. Es todo autopista, está muy iluminado y el camino es recto, respondí, tratando de no sonar defensiva. 45 minutos no era nada. Yo había manejado 3 horas ida y vuelta para ir a recoger a Néstor a una fiesta en otro estado cuando estaba demasiado borracho para volver y mis padres estaban histéricos. Yo había manejado horas para llevar a mis tías al doctor. Bueno, solo decía, respondió ella. Nos vemos mañana. Cerré los ojos y respiré hondo el olor a madera nueva de mi sala. Traté de visualizar la noche perfecta. Imaginé a mi padre sentado en la cabecera de la mesa nueva que había comprado, una mesa de roble macizo para 6 personas que me costó casi 10,000 pesos, levantando una copa y diciendo, Mireya. Estamos orgullosos de ti. Imaginé a mi madre admirando mi cocina y pidiéndome consejos de decoración. Imaginé a Néstor dejando de lado su envidia por un momento y felicitándome sinceramente. Mañana todo cambiaría. Mañana, me verían. Mañana, la dinámica cambiaría y yo finalmente tendría mi lugar en la mesa, no como la servidumbre, sino como una igual. O incluso, como alguien superior. Me fui a dormir en un colchón inflable en el suelo de mi habitación vacía, arropada por mis esperanzas y mis miedos, sin saber que el día siguiente sería el más doloroso y liberador de mi vida. La mañana del sábado llegó con un cielo despejado y un sol brillante que entraba por mi ventana sin cortinas. Me desperté a las 5 de la mañana, mucho antes de que sonara la alarma. No podía dormir más. La mezcla de adrenalina, miedo y expectativa en mi estómago era más fuerte que cualquier café cargado. Me vestí rápido y manejé hasta el mercado de abastos, al otro lado de la ciudad. No iba a comprar los ingredientes en el supermercado normal. No, señor. Para esta cena, quería lo mejor de lo mejor. Quería que cada bocado fuera una declaración de amor y de capacidad. Caminé entre los pasillos bulliciosos del mercado, esquivando a los cargadores con sus diablitos llenos de cajas de fruta. El olor a cilantro fresco, a tierra húmeda, a chiles secos y a carne cruda llenaba el aire. Fui con mi carnicero de confianza, Don Chui. Don Chui, necesito la mejor pierna de cerdo que tenga. Es para una ocasión muy especial, le dije. ¿Se casa, señorita Mireya? Preguntó él, afilando su cuchillo. Mejor que eso. Inauguro mi casa. Mi propia casa. Eso es todo. Celebró él, y me eligió una pieza hermosa, rosada y fresca, de casi 4 kilos. Iba a preparar pierna de cerdo adobada. No cualquier receta. Iba a usar la receta secreta de mi abuela Elena. Esa receta requiere asar los chiles anchos y guajillos con paciencia, moler las especias en molcajete, marinar la carne por al menos 8 horas y hornearla lentamente hasta que se deshace con solo mirarla. Es el plato que mi madre siempre dice que es su favorito en el mundo, pero que nunca hace porque es demasiado trabajo y te deja oliendo a cocina todo el día. Bueno, yo iba a hacer el trabajo. Yo iba a oler a cocina. Todo por verla sonreír. Después de la carnicería, fui a la sección de licores gourmet. Me paré frente a la estantería de los tequilas. Mi mano dudó un momento al ver los precios, mi hábito de ahorro de 10 años gritando en mi cabeza. Pero luego pensé en mi padre. Rogelio ama el tequila bueno, pero siempre bebe marcas baratas porque dice que no puede permitirse lujos, aunque Néstor siempre trae tenis de 3,000 pesos. Tomé una botella de tequila Don Julio 70. Cristalino, añejo, perfecto. El precio marcaba 1,950 pesos. Al diablo, pensé. Se lo merecen. Me lo merezco. La puse en el carrito. Y para Néstor, el niño consentido, compré los ingredientes para hacer un flan napolitano desde cero: leche condensada, leche evaporada, huevos de granja, vainilla natural de Papantla. Le haría el flan con extra caramelo, tal como le gustaba cuando éramos niños y todavía no existía esa barrera invisible entre nosotros.
Regresé a casa y comencé la maratón culinaria. La casa se llenó de aromas increíbles a medida que pasaban las horas. El olor picante y ahumado de los chiles tostados, el aroma penetrante del ajo y la cebolla, y luego, el dulce olor del azúcar derritiéndose para el caramelo. Era el olor de un hogar verdadero. Era el olor del esfuerzo. A las 4 de la tarde, con la pierna ya en el horno soltando sus jugos, empecé a decorar. Había comprado unos globos plateados gigantes que deletreaban una palabra, HOGAR. Los inflé uno por uno, sintiéndome mareada pero feliz, y los colgué sobre el arco que dividía la sala del comedor. En el centro de la mesa de roble, coloqué un enorme ramo de girasoles frescos que había comprado en el mercado. Sus caras amarillas y vibrantes parecían sonreírle a la habitación, añadiendo un toque de vida y color que contrastaba con las paredes aún desnudas. Puse la mesa con una precisión militar. La vajilla nueva de cerámica blanca que había estado guardando en cajas durante 3 años para una ocasión especial. Esta era la ocasión. Copas de cristal para el vino y el tequila. Servilletas de tela de lino azul marino. Los cubiertos pesados y brillantes alineados perfectamente. Parecía una foto de Pinterest. Parecía la mesa de una familia feliz. A las 6:30, todo estaba listo. La pierna de cerdo reposaba sobre la encimera, brillante y jugosa, cubierta con papel aluminio. El puré de papa con mantequilla y ajo estaba cremoso y caliente en una olla de barro. El flan se enfriaba en la nevera. La botella de Don Julio brillaba como un trofeo bajo la luz cálida de las lámparas del comedor. Me duché rápidamente para quitarme el olor a guiso. Me puse un vestido azul marino que me hacía sentir elegante, adulta y seria. Me maquillé con cuidado, tapando las ojeras de una semana de poco sueño. Me solté el pelo. Me miré al espejo del baño de visitas. Lo lograste, Mireya, me dije a mí misma. Hoy empieza tu nueva vida. Bajé las escaleras, mis tacones haciendo un sonido rítmico y autoritario en la madera, clic, clac, clic, clac. Eran las 6:55. Faltaban 5 minutos. Me serví un vaso de agua con hielo, mis manos temblando ligeramente no por el frío, sino por la expectativa. Me senté en el sofá de la sala, que tenía una vista perfecta hacia la puerta principal y la ventana que daba a la calle. 7 en punto. El reloj de pared, el único adorno que había colgado hasta ahora, marcó la hora. El silencio en la casa era expectante, casi eléctrico. Ya deben estar estacionándose, pensé. Me asomé por la ventana. La calle estaba vacía. Seguro están buscando el número. Las casas nuevas a veces no aparecen bien en los mapas. 7:10. Nada. Seguro hay tráfico en la salida de la autopista. Es sábado. Todo el mundo sale. Me senté de nuevo. Alicé las arrugas invisibles de mi vestido. Revisé que las copas estuvieran alineadas. 7:25. Empecé a sentir una opresión familiar en el pecho. Esa sensación de falta de aire que me daba cuando era niña y esperaba a que mi papá llegara a mis festivales escolares, solo para ver entrar a los padres de todos los demás niños menos al mío. Revisé mi teléfono. Ningún mensaje en el grupo. Ninguna llamada perdida. A lo mejor papá se perdió. Él se pone muy nervioso cuando maneja en lugares nuevos, me dije, tratando de justificar lo injustificable. 7:40. El olor de la carne asada, que antes me parecía delicioso y acogedor, empezaba a sentirse pesado, denso, casi empalagoso en el aire cerrado. Me levanté y fui a la ventana otra vez. La calle estaba desierta bajo las luces anaranjadas de las farolas. Solo se veía a un vecino paseando a su perro. El sol ya se había puesto por completo. La oscuridad exterior hacía que mi casa iluminada pareciera un escenario vacío esperando actores que se habían olvidado de la obra. 7:55. El nudo en mi estómago se apretó hasta convertirse en una náusea física. Mis manos empezaron a sudar frío. No podía ser. No me harían esto. No hoy. Recordé mi graduación de la universidad.
Yo fui la primera de la familia en obtener un título universitario en ingeniería en sistemas. Me gradué con honores. Les avisé con meses de antelación. Ese día, llegué al auditorio con mi toga y birrete, buscando sus caras entre la multitud. Guardé 3 asientos en primera fila. Nunca llegaron. Cuando terminó la ceremonia, con mi diploma en la mano y la sonrisa congelada, recibí una llamada de mi madre. Ay, hija, perdón. A Néstor le dio un dolor de estómago terrible por comer demasiados tacos de barbacoa y tuvimos que llevarlo a urgencias. Estábamos muy asustados. Resultó que Néstor solo tenía indigestión. Pero mi graduación ya había pasado. Celebré comiendo una hamburguesa sola en mi coche. Sacudí la cabeza para alejar el recuerdo. Esto es diferente, me repetí. Esta es mi casa. Es una inversión millonaria. No pueden ignorar esto. A las 8 en punto, una hora completa después de la hora acordada, no pude aguantar más la humillación del silencio. Abrí el grupo de WhatsApp. Mis dedos estaban rígidos. Escribí, ¿hola? ¿Todo bien? La cena está lista y se está enfriando. ¿Vienen cerca? Mis ojos estaban fijos en la pantalla, rogando, suplicando al universo que apareciera aún escribiendo. 1 minuto. 2 minutos. Finalmente, apareció. Mamá está escribiendo. Mi corazón dio un vuelco de esperanza desesperada. Seguro se les pinchó una llanta. Seguro tuvieron un accidente leve y por eso no avisaron. Cualquier cosa es mejor que la indiferencia. El mensaje llegó a las 8:15. El teléfono vibró en mi mano como si fuera una pequeña bomba. No fue una llamada. No fue una nota de voz llorando y explicando una catástrofe. Fue un mensaje de texto. Corto. Frío. Brutalmente simple. Leí el mensaje. Luego lo leí otra vez. Y otra vez, hasta que las letras parecieron perder su significado y convertirse en simples manchas negras sobre la pantalla iluminada. Lo siento, hija. Algo surgió. Estamos muy ocupados esta noche. Cenamos otro día. Besos. Algo surgió. Ocupados. 5 palabras para destruir una noche. 5 palabras para demoler 10 años de esfuerzo. No hubo explicación. No dijeron tu padre se siente mal del corazón. No dijeron el coche se descompuso en medio de la carretera y estamos esperando la grúa. No dijeron tuvimos una emergencia médica. Simplemente algo surgió. Es la frase genérica, el pretexto de bolsillo que uno usa para cancelar una cita con el dentista que le da pereza, o para no ir al café con esa compañera de trabajo que te cae mal. Es la excusa que usas cuando la otra persona no te importa lo suficiente como para inventar una mentira elaborada. Sentí como si el suelo bajo mis pies se abriera. Marqué el número de mi madre inmediatamente. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba saber qué era ese algo tan importante que valía más que mi inauguración. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, y luego entró al buzón de voz. Me había rechazado la llamada. Marqué a mi padre. Sonó y sonó hasta que la operadora me dijo que dejara un mensaje. Marqué a Néstor. El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Lo había apagado o me había bloqueado. Me quedé allí, de pie en medio de mi hermosa sala de estar, con el teléfono en la mano como si fuera un objeto extraño y radiactivo. El silencio de la casa cambió. Ya no era un silencio expectante. Era un silencio pesado, opresivo, burlón. Un silencio que gritaba mi soledad. Las paredes recién pintadas parecían cerrarse sobre mí. Caminé lentamente, como una sonámbula, hacia el comedor. Las luces cálidas iluminaban la escena grotesca. Las 6 sillas estaban allí, vacías, estáticas. Los platos de cerámica impolutos brillaban. Las copas de cristal esperaban un brindis que nunca ocurriría. Los girasoles, que hacía unas horas parecían vibrantes, ahora parecían vulgares y excesivos. Y los globos. Esos malditos globos plateados que decían HOGAR.
La R se había desinflado un poco y ahora parecía que la palabra se estaba derritiendo. Me senté en la cabecera de la mesa. Mi lugar. El lugar de la dueña de la casa. Miré a mi derecha, a la silla vacía donde debía estar mi madre. Imaginé su crítica sobre el color de las cortinas que nunca escucharía. Miré a mi izquierda, a la silla de mi padre. Imaginé verlo probar el tequila Don Julio y asentir con aprobación. Miré la silla de enfrente, la de Néstor. Incluso había puesto una silla extra para Kenia, la novia intermitente y maleducada de mi hermano, por si acaso decidía aparecer. Nadie vino. Absolutamente nadie. Serví un poco de la pierna de cerdo en mi plato. Mis manos temblaban tanto que tiré un poco de salsa sobre el mantel de lino nuevo. La mancha roja se extendió como una herida. La carne estaba tibia, casi fría. Corté un trozo y me lo llevé a la boca. El sabor del adobo, de los chiles asados, del comino y el orégano, inundó mi paladar. La carne estaba tierna, perfecta. Era, sin duda, la mejor comida que había cocinado en toda mi vida. Había puesto mi alma en esa salsa. Mastiqué lentamente, y de repente, la comida se convirtió en ceniza en mi boca. No podía tragar. El nudo en mi garganta era demasiado grande. Escupí el bocado en una servilleta. Las lágrimas finalmente llegaron. No fue un llanto bonito de película. Fue un sollozo feo, gutural, que salió desde lo más profundo de mi estómago. Me doblé sobre la mesa, escondiendo mi cara entre mis brazos, y lloré. Lloré por la niña de 10 años que dibujaba casas. Lloré por la joven de 20 años que trabajaba turnos dobles. Lloré por la mujer de 32 años que había creído, estúpidamente, que una casa podía comprar el amor de su familia. No estaban ocupados. Lo sabía en mis huesos, con una certeza fría y terrible. Estaban en casa. Probablemente viendo la televisión, comiendo algo rápido y grasoso. Simplemente no querían venir. No querían conducir 45 minutos. No querían gastar gasolina. Pero sobre todo, no querían celebrar mi éxito. Porque mi éxito les incomodaba. Mi casa nueva, comprada con mi propio dinero, hacía que la falta de logros de Néstor fuera dolorosamente evidente. Mi independencia significaba que ya no podían controlarme. Su ausencia no fue un accidente. Fue un castigo. Me levanté de la silla de golpe. La silla cayó hacia atrás con un estruendo que resonó en la casa vacía. Miré la botella de Don Julio 70. Cerrada. Sellada. Inmaculada. Salud, papá, susurré a la habitación vacía, mi voz quebrada por la rabia. Espero que disfrutes tu noche ocupada. Una furia repentina me invadió, reemplazando la tristeza con una energía destructiva. Necesitaba hacer algo. Necesitaba borrar esta escena patética de mi vista. Comencé a limpiar. Pero no era una limpieza normal. Mis movimientos eran bruscos, violentos. Tomé la fuente de cerámica pesada con la pierna de cerdo. 3 kilos de carne premium. 12 horas de marinado. 4 horas de horno. Fui a la cocina, saqué un recipiente de plástico barato, uno de esos viejos manchados de salsa de tomate, y volqué la carne dentro sin ningún cuidado. La salsa salpicó la encimera de granito inmaculada, manchando el suelo. No me importó. Cerré la tapa con fuerza y la metí al refrigerador como si fuera basura. Regresé por el puré de papa. Estaba frío y se había formado una costra en la superficie. A la basura, dije en voz alta. Lo vertí directamente en la bolsa negra del contenedor de basura. El sonido húmedo al caer me dio ganas de vomitar. Ver toda esa comida, todo ese esfuerzo, siendo tratado como desperdicio, era una metáfora perfecta de cómo me sentía yo, desechable. El flan. El maldito flan napolitano con extra caramelo. Lo saqué de la nevera. Lo miré con odio. Imaginé la cara de Néstor comiéndoselo y diciéndole faltó azúcar. Lo tomé y lo empujé hasta el fondo del refrigerador, detrás de unos frascos de pepinillos y mostaza caducada, donde no tuviera que verlo. Ojalá se pudriera ahí. Fui al fregadero.
Abrí el grifo al máximo. El agua caliente salía humeante. Comencé a lavar los platos que nadie había usado. Fregué con fuerza, con una esponja abrasiva. El agua quemaba mis manos, enrojeciendo mi piel, pero no la quité. El dolor físico era una distracción bienvenida del agujero negro que sentía en el pecho. Con cada plato que enjabonaba, enjuagaba y secaba, sentía que estaba lavando un vínculo. Este plato es por el cumpleaños que olvidaron, fregué con rabia. Esta copa es por el dinero que me robaron, enjuagué con furia. Este tenedor es por hacerme sentir menos que Néstor, sequé con violencia. Para cuando terminé, eran las 10 de la noche. La cocina estaba impecable de nuevo. Fría, estéril, perfecta. El comedor estaba vacío. El mantel manchado estaba en el cesto de la ropa sucia. Fui a la sala y miré los globos de HOGAR. Tomé unas tijeras del cajón de la cocina. Me acerqué a los globos. H. Pum. O. Pum. G. Pum. A. Pum. R. Pum. El sonido de las explosiones fue terapéutico. Los trozos de plástico plateado cayeron al suelo como confeti de una fiesta fúnebre. Los recogí y los tiré a la basura. La casa estaba en silencio otra vez. Pero ahora era un silencio diferente. Ya no había esperanza. Solo había hechos. Me serví una copa del vino tinto que había comprado para la cena. Me quité los tacones que me estaban matando y me senté en el suelo de la sala, apoyando la espalda contra el sofá, con las piernas estiradas sobre la madera fría. Saqué mi teléfono de nuevo. Mis dedos fueron automáticamente al icono azul de Facebook. Necesitaba saber. El masoquismo me impulsaba. Y allí lo vi. La confirmación de mis sospechas. Una foto subida por la tía Cuca hacía 40 minutos. La tía Cuca vive a 2 calles de mis padres y siempre va a cenar los sábados. La foto mostraba la sala de estar de mis padres. Esa sala con los sofás de piel sintética desgastados que yo conocía tan bien. En la foto estaban mis padres y Néstor. Estaban sentados alrededor de la mesita de centro. Encima de la mesa había 3 cajas de pizza de Domino's abiertas. Pizza de pepperoni y hawaiana. Y botellas de refresco de cola de 2 litros. Néstor tenía un control de Xbox en la mano y la boca llena, riendo hacia la televisión. Mi papá estaba en su sillón reclinable, con un pedazo de pizza en una mano y el control remoto en la otra, sonriendo relajado. Mi mamá estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono, con una expresión de placidez absoluta. El pie de foto de la tía Cuca decía, noche tranquila y bendecida en familia. Nada como estar en casa relajados disfrutando de una pisita y la compañía. Los amo. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago con un guante de hierro. Me quedé sin aire. No había ninguna emergencia. No había algo surgió. No estaban ocupados. Estaban comiendo pizza. Prefirieron comer pizza grasienta de cadena comercial, beber refresco tibio y ver a Néstor jugar videojuegos que venir a la inauguración de la casa de su hija. Prefirieron la comodidad de su rutina mediocre al esfuerzo de celebrar mi triunfo. La tristeza que me había estado ahogando comenzó a evaporarse. En su lugar, empezó a bullir algo caliente, rojo y poderoso. Ira. Una ira pura, destilada, cristalina. No fue un error de comunicación. No fue un olvido. Fue una declaración. Con esa foto, me estaban diciendo exactamente cuál era mi lugar en la jerarquía familiar. Yo era la proveedora, la que soluciona problemas, la opción de respaldo. Pero no era importante. No lo suficiente como para perderse una noche de pizza y Xbox. Bebí el vino de un solo trago, sintiendo como el alcohol quemaba mi garganta. Muy bien, dije en voz alta, y mi voz sonó dura, irreconocible. Si eso es lo que quieren, eso es lo que tendrán. Si prefieren su pizza y su sofá, que se queden con ellos. Pero acaban de perder su acceso a esta casa. Y a mí. Estaba a punto de subir las escaleras, con la intención de meterme en la cama, cubrirme la cabeza con la almohada y no salir hasta el lunes, cuando escuché un ruido. Un golpe seco en la puerta principal. Toc, toc,
toc. Miré el reloj de pared. Eran las 11:30 de la noche. Mi corazón dio un salto estúpido, involuntario. ¿Eran ellos? ¿Habían visto mi mensaje desesperado? ¿Habían visto que los dejé en visto después de la foto de la tía Cuca y se sintieron culpables? ¿Vinieron a disculparse, tal vez con un regalo para compensar el retraso? Una parte patética de mí, esa niña interna que todavía buscaba la aprobación de papá, quiso correr a abrir. Pero la mujer de 32 años que pagaba su propia hipoteca y acababa de ser humillada se movió con cautela. Caminé hacia la puerta en silencio, mis pies descalzos sobre la madera. Miré por la mirilla. La luz amarilla del porche iluminaba a una figura solitaria. No eran mis padres. No era Néstor. Era Kenia. Kenia, la novia de Néstor desde hacía 3 años. La que siempre me miraba de arriba abajo como si mi ropa de oficina fuera ridícula comparada con sus tops de moda rápida. Suspiré, decepcionada y confundida. Quité la cadena de seguridad, giré el cerrojo y abrí la puerta. El aire de la noche era fresco y olía a jazmín y a asfalto húmedo. Kenia estaba parada allí, masticando un chicle con la boca abierta. No se había arreglado para una cena de inauguración. Llevaba unos pantalones deportivos grises, pants, que le quedaban grandes y una sudadera con capucha descolorida que reconocí inmediatamente, era una vieja sudadera de Néstor. Llevaba unas chanclas de plástico con calcetines. Parecía que acababa de salir de la cama o del sofá. En sus manos sostenía una caja blanca de cartón, cuadrada y pequeña. «Hola, Mireya», dijo, sin dejar de masticar su chicle. «Chac, chac, chac». Su tono no era de disculpa, era de aburrimiento. «Kenia», dije, bloqueando la entrada con mi cuerpo. No la invité a pasar. «¿Qué haces aquí? ¿Dónde están los demás?» Ella se encogió de hombros, un gesto despectivo que hizo que la caja se inclinara peligrosamente. «Ay, ya sabes cómo son. A tu mamá le dio jaqueca de repente. Dice que la luz de la carretera le lastima los ojos. Y Néstor estaba a la mitad de un torneo en línea súper importante con su clan, no podía pausarlo porque lo expulsan. Tu papá dijo que estaba muy cansado para manejar de noche». ¿Así? Pregunté, mi voz peligrosamente tranquila, vibrando con una tensión contenida. Porque vi las fotos en Facebook de la tía Cuca. Parecían muy sanos, muy despiertos y muy felices comiendo pizza. No vi a nadie con jaqueca. Kenia rodó los ojos, como si yo fuera una niña pequeña haciendo un berrinche irracional. Bueno, Mireya. El punto es que no pudieron venir. Se les complicó. Pero me mandaron a mí para que no estuviera sola y triste en tu casota vacía. Toma. Me empujó la caja blanca contra el pecho. La tomé por reflejo para que no se cayera. Miré la caja. Era ligera. A través de la ventanita de plástico transparente en la tapa, vi el contenido. Era un pastel. Pero no era un pastel de una pastelería fina, ni siquiera de una panadería local decente. Era uno de esos pasteles industriales genéricos que venden en las tiendas de conveniencia Oxxo o en el supermercado Bodega Aurrerá. Un pastel redondo, pequeño, cubierto de un glaseado blanco que parecía plástico y decorado con unas flores de azúcar de colores neón brillante, azul eléctrico y rosa fucsia, que gritaban colorante artificial. Y allí, en la esquina inferior derecha de la caja, todavía estaba pegada la etiqueta naranja brillante de descuento. La leí. Precio, 119 pesos MXN, producto próximo a caducar. Sentí que la sangre me hervía en las venas, subiendo por mi cuello hasta mis orejas. Yo había gastado casi 5,000 pesos en esta cena. Había comprado una pierna de cerdo premium. Había comprado una botella de tequila de 2,000 pesos. Había cocinado durante 12 horas. Y ellos me enviaban a la novia del hermano, vestida en pijama, con un pastel de 119 pesos que estaba a punto de caducar. Un pastel que probablemente compraron de paso porque la tienda les quedaba cerca. Era un insulto calculado. Era una bofetada en la cara. Me estaban diciendo, esto es lo que vales para nosotros.
119 pesos y unas sobras de atención. Levanté la vista de la caja y miré a Kenia a los ojos. ¿Es una broma?, pregunté. Mi voz temblaba, pero no de llanto, sino de furia contenida. ¿Qué?, dijo ella, estirando el cuello para mirar hacia el interior de mi casa por encima de mi hombro. Oye, si está grande la casa. Lejos del centro, ¿no? Pero grande. Aunque esa lámpara de ahí, no combina mucho con el piso, ¿no crees? Deberías cambiarla. Te pregunté si esto es una maldita broma, repetí, dando un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder un paso hacia el borde del porche. Kenia dejó de masticar su chicle por un segundo y me miró con fastidio. Ay, Mireya, qué intensa eres, te juro. Es un detalle. Tu mamá dijo, llévale algo dulce a la niña para que se le pase el coraje y no empiece con sus dramas. Así que pasé al súper y te traje esto. Deberías decir gracias. ¿Para qué se me pase el coraje? Reí, y el sonido fue seco, áspero, sin una pizca de humor. Sonó como un cristal rompiéndose. ¿Creen que esto se arregla con un pastel rancio de supermercado? ¿Creen que soy una niña de 5 años a la que se le compra con azúcar barata? Kenia suspiró, claramente exasperada de tener que lidiar conmigo. Se cruzó de brazos, arrugando aún más la sudadera de mi hermano. Bájale a tu drama, Mireya. En serio. Siempre haces todo grande. No vinieron, ya, supéralo. No es para tanto. ¿No es para tanto?, repetí, sintiendo como cada sílaba era un golpe de martillo en mi sien. No. Es solo una casa. Ladrillos y cemento. No es como si te hubieras casado o hubieras tenido un bebé. Esos sí son logros importantes para una mujer. Esos sí se celebran. Comprar una casa, pues qué bueno, ¿no? Pero cualquiera saca un crédito Infonavit o bancario hoy en día. Te endeudas 30 años y ya. No es la gran cosa. Néstor dice que él prefiere invertir en sus criptomonedas que atarse a una hipoteca aburrida. El mundo pareció detenerse por un segundo. El zumbido de los grillos en el jardín desapareció. Solo escuchaba el latido de mi corazón en mis oídos. No es para tanto. Cualquiera lo hace. Logros importantes son casarse o tener hijos. 10 años. 10 años de comer sopa Maruchan. 10 años de usar zapatos hasta que se les hacían agujeros en la suela. 10 años de aguantar a jefes misóginos, de estudiar maestrías por las noches, de trabajar fines de semana. Todo reducido a no es para tanto por una chica de 25 años que nunca había trabajado un día en su vida, que todavía vivía con sus padres. Y que usaba el dinero que yo le daba a mi hermano para ponerse uñas acrílicas de 500 pesos cada semana. Néstor, el inversionista de criptomonedas que vive en el sofá de mis padres y me pide dinero para saldo telefónico. La audacia. La ignorancia. La crueldad casual. Algo se rompió dentro de mí. Fue como si un cable de alta tensión se hubiera soltado y estuviera lanzando chispas salvajes. La Mireya complaciente, la Mireya que agachaba la cabeza, murió en ese instante en el porche de su casa nueva. Vete, dije. Mi voz era baja, gutural. ¿Qué? Kenia parpadeó, confundida. Que te largues de mi propiedad. Ahora mismo. Oye, no me hables así, soy tu cuñada, no eres nada. Grité, y el grito rasgó la noche tranquila del vecindario. No eres mi familia. Y no quiero tu maldito pastel de lástima. Levanté la caja del pastel con ambas manos. Con un movimiento fluido impulsado por una década de rabia reprimida, la lancé con todas mis fuerzas hacia el lado derecho del porche. La caja voló por el aire. Giró una vez. Y aterrizó con un estruendo perfecto dentro del contenedor de basura grande, el de color gris oscuro, que todavía tenía la tapa abierta porque yo había estado tirando mi cena hacía una hora. ¡Pum! El pastel de 119 pesos cayó en su lugar legítimo, entre las sobras de comida y la basura.
Kenia abrió la boca, indignada, sus ojos delineados de negro abiertos de par en par. «¿Estás loca?», chilló. «Eres una histérica». «Le voy a decir a Néstor. Le voy a decir a tu mamá que me atacaste». «Diles». Sí sé, dando otro paso hacia ella, obligándola a bajar el escalón del porche hacia la acera. «Cuéntales todo. Dile a Néstor que es un parásito. Dile a mi madre que es una manipuladora. Y diles que mi casa no es un premio de consolación. Mi casa es un palacio. Es mi palacio. Y en mi palacio, la basura como ustedes no entra. Te vas a arrepentir de esto, Mireya. Te vas a quedar sola. Nadie te va a querer. Prefiero estar sola en mi casa de 3 millones de pesos que acompañada por gente hipócrita como tú. Fuera». Kenia me miró con odio una última vez, dio media vuelta y caminó hacia su coche, que, por cierto, era el viejo coche de mi papá que le habían prestado. Me quedé en la puerta, respirando agitadamente, viendo cómo las luces traseras rojas desaparecían en la oscuridad de la calle. Mi pecho subía y bajaba. Mis manos temblaban, pero ya no de tristeza. Temblaban de poder. Miré al cielo estrellado. Se acabó, dije al viento. Se acabó la niña buena. Entré a mi casa y cerré la puerta con un golpe seco que retumbó en las paredes vacías. Clac. Pasé el cerrojo. Clac. Pasé la cadena. Me recargué contra la madera fría de la puerta. Si querían guerra, tendrían guerra. Y yo tenía el terreno elevado. Esa noche no dormí. La adrenalina corría por mis venas como cafeína pura. Pasé las horas caminando por mi casa oscura, tocando las paredes, reclamando mi espacio. Con cada paso, la tristeza se evaporaba y dejaba paso a una determinación fría, calculadora. Recordé cada desaire. Recordé el cumpleaños número 25, cuando mamá olvidó hacer pastel y dijo que ya estaba muy vieja para fiestas, pero a la semana siguiente le hizo una fiesta sorpresa a Néstor por sus 21. Recordé las veces que papá me pidió dinero para invertir en un negocio que resultó ser pagar deudas de juego, y luego se ofendió cuando le pedí que me firmara un pagaré. Recordé cómo pagaron la universidad privada de Néstor, que él abandonó al tercer semestre porque los maestros eran tontos, mientras yo tuve que trabajar de mesera y estudiar en la pública para pagarme mis libros y pasajes. Al amanecer, cuando los primeros rayos de luz grisácea entraron por la ventana, ya tenía un plan. No iba a llorar. No iba a suplicar perdón. Iba a establecer fronteras. Y las iba a hacer visibles. Bajé al garaje. Allí tenía apiladas las cajas de cartón de la mudanza que aún no había tirado. Busqué la más grande, una caja doble corrugada donde había venido mi televisor de 65 pulgadas. La arrastré hasta la cocina. Busqué en el cajón de las herramientas un marcador permanente negro, de punta gruesa, marca Sarpie. El olor a tinta química llenó el aire cuando le quité la tapa. Me senté en el suelo frío de la cocina, puse el cartón frente a mí y comencé a escribir. No escribí con la letra cursiva y bonita que me enseñaron las monjas en la primaria. Escribí con letras de bloque. Grandes. Legibles. Brutales. Cada trazo del marcador era un grito. En la parte superior, centrado y subrayado 2 veces, propiedad privada. Debajo, escribí la primera regla, pensando en todas las computadoras que había arreglado gratis, en los teléfonos configurados, en las declaraciones de impuestos hechas sin cobrar un peso. 1. No hay descuentos para familia. Luego, la segunda regla, pensando en las sillas vacías de anoche y en la pizza de la tía Cuca. 2. No se aceptan visitas de quienes no vinieron a la inauguración. Y la tercera, para sellar el trato y evitar las excusas baratas de somos sangre. 3. Sin excepciones. Y firmé abajo, ocupando todo el ancho del cartón, mi casa, mis reglas. Me levanté y miré mi obra. Era cruda. Era fea. Un pedazo de cartón marrón con letras negras irregulares. No combinaba con mi elegante casa azul. Pero era perfecta. Era una cicatriz necesaria.
Busqué un rollo de cinta adhesiva industrial transparente, cinta canela y unas tijeras. Salí al patio delantero. Eran las 7 de la mañana del domingo. El vecindario estaba tranquilo. Los pájaros cantaban, ajenos a mi revolución personal. El aire estaba fresco. Caminé hacia la cerca blanca. Esa cerca que representaba mi sueño americano a la mexicana. Ahora, sostendría mi declaración de independencia. Coloqué el cartel justo en la puerta de la cerca, a la altura de los ojos. Usé tiras largas de cinta, envolviendo el cartón y pegándolo a los barrotes de madera para que el viento no se lo llevara. Me aseguré de que fuera imposible de ignorar para cualquiera que se parara frente a mi casa. Di unos pasos atrás hasta la acera para admirarlo. El contraste era chocante. La casa hermosa, el jardín cuidado y ese cartel agresivo en la entrada. Parecía una zona de guerra. Y lo era. Saqué mi teléfono del bolsillo del pantalón de pijama. Me paré junto al cartel. No sonreí. No puse cara de pato. Miré a la cámara con una expresión neutra, desafiante, con mis ojos hinchados por el llanto de la noche anterior pero mi barbilla en alto. Clic, tomé la foto. Abrí Facebook. Abrí Instagram. Abrí mi estado de WhatsApp, donde sabía que mis tías chismosas lo verían primero. Subí la foto. No escribí un texto largo y lloroso explicando mis sentimientos. No necesitaba dar explicaciones. El cartel hablaba por sí mismo. Solo puse una frase corta como pie de foto, los límites se han trazado. Si no estuviste en la mesa anoche, no vengas a pedir las obras hoy. Le di a publicar. Bloqueé la pantalla del teléfono y lo metí en mi bolsillo. Entré a mi casa. Me preparé un café bien cargado en mi cafetera nueva. El aroma del café llenó la cocina, reemplazando el olor fantasma de la cena fallida. Me senté en el porche, en una mecedora de mimbre, mirando mi cartel oscilar suavemente con la brisa matutina. Bebí un sorbo de café caliente y esperé. Sabía que el mundo iba a arder, pero por primera vez, yo tenía el extintor. Gracias por acompañarme hasta este punto de la historia. Si estás sintiendo la rabia y la satisfacción de Mireya, por favor dale un gran me gusta al video ahora mismo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y déjame un comentario abajo diciéndome, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando hoy? Quiero leerlos a todos. Cada comentario ayuda muchísimo. Ahora, prepárense, porque la guerra familiar apenas comienza. La reacción no se hizo esperar. En la era digital, el chisme viaja más rápido que la luz y la indignación viaja aún más rápido. Primero fueron los likes tímidos de mis amigos y colegas. Gente que conocía mi lucha, gente que sabía cuántas horas extras había trabajado, gente que me había visto comer atún de lata en el escritorio. Y bien por ti, Mireya, comentó Laura, mi compañera de contabilidad. Eso es poner límites, reina. Te admiro, escribió Carlos, un excompañero de la universidad. Pero luego, la onda expansiva llegó al núcleo radiactivo, la familia. Mi teléfono empezó a vibrar sobre la mesa del porche a las 10 de la mañana. Miré la pantalla. Mamá llamando. Dejé que sonara. La vibración hacía un ruido de insecto molesto contra la madera de la mesa. Se cortó. Volvió a sonar inmediatamente. Y otra vez. Y otra vez. 5 llamadas consecutivas. Estaba desesperada. A la sexta llamada, contesté. Deslicé el dedo verde con una calma que no sentía. Puse el altavoz y dejé el teléfono sobre la mesa mientras bebía otro sorbo de café. Bueno, dije. Mireya Guadalupe García. El grito de mi madre fue tan agudo que casi distorsiona el altavoz del teléfono. Pude escuchar su respiración agitada al otro lado. ¿Qué demonios es eso que pusiste en Facebook? ¿Te has vuelto loca? Bórralo inmediatamente. Buenos días, mamá. Yo estoy bien, gracias por preguntar. ¿Y tú qué tal amaneciste de tu jaqueca? Dije con un sarcasmo gélido. No te hagas la graciosa conmigo, escuincla. Chilló ella. Su voz temblaba,
pero no de tristeza ni de arrepentimiento. Temblaba de pura rabia y vergüenza. La tía Cuca me acaba de llamar. Dice que todo el pueblo lo está viendo. Alguien tomó una captura y lo puso en el grupo de chismes de la colonia. Nos estás haciendo quedar como unos monstruos. ¡Qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza! ¿Vergüenza?, pregunté, levantando una ceja aunque ella no podía verme. ¿Te da vergüenza un cartel de cartón, mamá? ¡Qué curioso! ¿Por qué no te dio vergüenza dejar a tu hija plantada en su inauguración para comer pizza? ¿No te dio vergüenza mandarme un mensaje de texto de 5 palabras después de que cociné por 12 horas? Estábamos ocupados. Gritó ella, usando la misma mentira desgastada. Cosas de familia. Tú no entiendes por qué eres una solterona amargada. Eres una egoísta dramática que solo piensa en sí misma. Soy familia, mamá. O al menos, creía que lo era. Pero anoche me dejaron muy claro que no lo soy. Soy el banco. Soy el soporte técnico. Pero no soy familia. Mireya. Si no quitas eso ahora mismo, olvídate de nosotros. Amenazó. Era su carta final, la que siempre usaba cuando era niña. Tu padre está furioso. Dice que le vas a provocar un infarto. Dile a papá que si quiere decirme algo, que venga él. O que me llame él. Ah, no, espera, hice una pausa teatral. La regla número 2 del cartel dice claramente, no se aceptan visitas de quienes no vinieron a la inauguración. Así que dile que se ahorre la gasolina. Y dile que se cuide ese corazón, no vaya a hacer que le dé algo de verdad y Néstor no sepa qué hacer porque está jugando Xbox. Eres una malagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te dimos la vida. Y yo les di mi sueldo durante 10 años. Creo que estamos a mano. Adiós, mamá. Colgué. Mi dedo pulsó el botón rojo con fuerza. Mis manos temblaban, el café se agitó en la taza, derramando una gota sobre la mesa. Pero no temblaban de miedo. Temblaban de pura adrenalina. Por primera vez en mi vida, le había contestado a mi madre. No había bajado la cabeza. No había pedido perdón por existir ni por tener sentimientos. Me sentí poderosa. Me sentí gigante. Miré el cartel en la cerca. Funciona, pensé. Realmente funciona. El lunes y el martes pasaron en una tensa calma. Mi publicación se había vuelto viral en un grupo local de Facebook llamado Confesiones Anónimas, aunque alguien tomó la captura sin censurar mi nombre, así que de anónimo no tenía nada. Tenía más de 2000 reacciones y 500 comentarios. La mayoría eran de apoyo. Desconocidos me defendían, compartían historias similares de familias tóxicas, me llamaban valiente y guerrera. Leer esos comentarios fue como recibir un abrazo colectivo. Me sentí validada por extraños de una manera que mi propia sangre nunca lo hizo. El miércoles por la tarde, alrededor de las 6, estaba trabajando en mi oficina de casa, que por fin había amueblado con un escritorio de verdad. Cuando vi un coche conocido aparcar frente a mi casa a través de la ventana. Era el Nissan Sentra gris viejo de mi padre. Tenía un golpe en la defensa trasera que yo había ofrecido pagar hace meses, pero que él nunca arregló. Lo vi bajar del coche. Caminaba lento, arrastrando los pies. Llevaba su traje de trabajo barato, el de poliéster gris, pero sin corbata y con la camisa arrugada y desabotonada en el cuello. Se veía más viejo, más pequeño, más gris. Se detuvo frente a la cerca. Se paró justo delante del cartel. Lo leyó. Se quedó mirándolo un largo rato, con las manos en los bolsillos. Vi cómo apretaba la mandíbula, tensando los músculos de la cara. Luego, caminó hacia la puerta principal y tocó el timbre. Dindón. Yo estaba mirando desde la ventana de la planta alta, oculta tras la cortina, con el corazón latiendo rápido. Respiré hondo. Bajé las escaleras. No quité la cadena de seguridad. Abrí la puerta solo unos 5 centímetros, lo suficiente para vernos las caras, pero no lo suficiente para que él pudiera entrar. Mireya, dijo él.
Su voz sonaba ronca, cansada. Papá, respondí, manteniendo mi tono neutral. Abre la puerta, hija. Tenemos que hablar. Esto es ridículo. Podemos hablar así. Te escucho. Por favor, Mireya. No me tengas aquí afuera como a un vendedor ambulante. Soy tu padre. Eres una de las personas que no vinieron a la inauguración. El cartel es claro. Sin excepciones. Él suspiró, un sonido largo y pesado, y se pasó la mano por el poco pelo gris que le quedaba. Tu madre no para de llorar. Tiene la presión alta. No ha comido en 2 días. ¿Quieres matarla de un disgusto? ¿Quieres cargar eso en tu conciencia? Ahí estaba. La manipulación clásica. La carta de la salud frágil. Mamá se veía muy bien de salud en las fotos del sábado comiendo pizza y bebiendo Coca-Cola, respondí fríamente. Y si tiene la presión alta, tal vez debería dejar de gritar por teléfono y de preocuparse por lo que dicen los vecinos. Rogelio me miró con una mezcla de sorpresa y molestia. No estaba acostumbrado a que yo devolviera los golpes. Mira, hija, cambió de táctica, suavizando la voz. Cometimos un error. Ya. ¿Contenta? Lo admito. No debimos faltar. Pero tú estás llevando esto demasiado lejos. Ese cartel es un insulto a tu apellido. Es un insulto a nuestra dignidad. Ese cartel es mi protección, papá. Es mi límite. Vamos a arreglar esto. Tu madre y yo lo hablamos anoche. Vamos a organizarte una fiesta de verdad. Una grande. Yo invitaré a mis colegas del despacho, al licenciado Martínez y su esposa. Tu madre invitará a sus amigas del club de costura. Haremos una carne asada aquí en el jardín, yo traigo el asador. Contrataremos unos mariachis. Será una inauguración digna de una García. Olvidemos lo del sábado. Lo miré, incrédula. Sentí una punzada de dolor agudo en el pecho. No lo entendía. O peor aún, no quería entenderlo. ¿Una fiesta para tus colegas? Pregunté, mi voz temblando ligeramente. ¿Quieres traer al licenciado Martínez? ¿Para qué? ¿Para qué presumas que tu hija tiene casa nueva? ¿Para qué mamá pueda jugar a la anfitriona perfecta en mi cocina y presumir ante sus amigas? Para celebrar tu logro, hija. Para que la gente vea que estamos unidos. Y mi logro se celebró el sábado, papá. Grité a través de la rendija, perdiendo la compostura. Y yo estuve sola. Tiré 3 kilos de carne a la basura. Estábamos cansados. Yo trabajo mucho. Yo también trabajo mucho, papá. Trabajé 10 años para esto. Mis lágrimas empezaron a salir. Y cuando te invité, me ignoraste por una pizza. No quiero tu fiesta falsa. No quiero tus mariachis para impresionar a gente que ni conozco y que no me importa. Yo solo quería a mi papá. Quería que mi papá estuviera orgulloso de mí. Y mi papá no vino. Hubo un silencio largo y doloroso. El viento movió las hojas del roble. Rogelio García me miró a los ojos y, por un segundo, vi algo parecido a la vergüenza en su mirada. Bajó la vista hacia sus zapatos viejos. Pero rápidamente, su orgullo herido tomó el control de nuevo. Se enderezó. Eres una rencorosa, Mireya. No tienes perdón de Dios. Te vas a quedar sola en esta casa grande y fría. Y cuando necesites familia, cuando estés enferma o tengas problemas, no vamos a estar. Acuérdate de lo que te digo. Ya aprendí a estar sola, papá. El sábado ustedes me enseñaron muy bien. Y prefiero estar sola que mal acompañada. Cerré la puerta con firmeza. Pasé el cerrojo. Clac. Me quedé pegada a la puerta, escuchando. Escuché sus pasos pesados alejándose por el sendero de piedra. Escuché la puerta de su coche cerrarse. Escuché el motor arrancar y alejarse. Me deslicé hasta el suelo y lloré. Pero esta vez, fueron lágrimas de despedida. Estaba enterrando la esperanza de tener el padre que quería y aceptando al padre que tenía.
Pensé que con la visita de mi padre terminaría el enfrentamiento directo. Que se alejarían indignados, con su orgullo herido, y me dejarían en paz en mi castillo de hielo. Me equivoqué terriblemente. Cuando el ataque frontal falló, comenzaron la guerra de guerrillas. Una guerra sucia, de rumores y difamación. Mis primos, Ulises y Priscila, hijos de la hermana de mi madre, siempre habían sido muy cercanos a Néstor. Eran del mismo club, el club de los que creen que el mundo les debe algo. Siempre me habían tenido envidia porque yo sacaba buenas notas y tenía trabajo estable. Ahora, se habían convertido en los portavoces de la campaña de desprestigio. Empezaron a comentar en las redes sociales. No en mi muro personal, porque yo los tenía bloqueados desde hacía meses, sino en los grupos públicos donde se había compartido mi historia y mi foto del cartel. Un amigo de la universidad me mandó las capturas de pantalla por WhatsApp con el mensaje: oye, creo que deberías ver esto. Se están pasando. Abrí las imágenes y sentí náuseas. Ulises había comentado en el grupo de noticias local: qué risa me da esta chava. Se hace la víctima, pero no cuenta la historia completa. Dice que se compró la casa sola, pero todos en la familia sabemos la verdad. Seguro tiene un sugar daddy, que se la paga, o anda en pasos raros. Con su sueldo de simple empleada de computadoras no alcanza para una casa así en esa zona. Investíguenle las cuentas. Priscila había respondido justo abajo: o es rentada. A lo mejor solo rentó la casa por un mes para tomarse la foto, hacer drama y llamar la atención. Siempre ha sido una envidiosa de su hermano menor porque él sí es carismático y ella es una amargada. Le encanta hacerse la mártir desde chiquita. Luego, apareció un comentario de un perfil falso llamado Justiciero Anónimo, sin acento, que tenía toda la sintaxis y faltas de ortografía de Néstor. Dicen las malas lenguas que le robó dinero a sus padres ancianos para dar el enganche y ahora se hace la digna y no los deja entrar para que no vean que se gastó sus ahorros de la jubilación. ¡Qué hija tan malagradecida y ratera! Los rumores empezaron a filtrarse en la vida real, como una mancha de humedad en una pared. El jueves fui al supermercado local a comprar leche y pan. Mientras estaba en la fila de la caja, me encontré con la señora Marta, una vecina de mis padres que me conocía desde niña. Mireya, qué milagro, dijo, mirándome de arriba abajo con una mezcla de curiosidad mórbida y juicio. Oye, ¿es cierto lo que dice tu mamá? ¿Qué dice mi mamá, doña Marta? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Pues, que te metiste en problemas de dinero muy fuertes. Que debes mucho al banco y que por eso estás tan agresiva y nerviosa. Dice que inventaste todo eso del desaire de la cena para desviar la atención y que no te pidan prestado. Ay, hija, si necesitas ayuda espiritual, en la iglesia oramos por ti. Me quedé helada. Mi madre estaba reescribiendo la historia. Estaba diciendo que yo estaba loca y endeudada para justificar su ausencia y mi reacción. Estaban tratando de destruir mi reputación profesional y personal para salvar su propia imagen de familia perfecta. Era una estrategia vil. Era asquerosa. Si la gente creía que yo era una ladrona o que andaba en pasos raros, podría perder mi empleo. Podría perder mi credibilidad. Salí del supermercado temblando de rabia. Se habían metido con lo único que era intocable para mí, mi integridad y mi trabajo. Pero cometieron un error fatal. Subestimaron a quien estaban atacando. Creyeron que yo seguía siendo la Mireya pasiva que lloraba en su cuarto. Olvidaron que soy ingeniera en sistemas. Soy analista de datos senior. Mi trabajo consiste en encontrar errores, rastrear orígenes y documentar hechos. Yo no hablo por hablar. Yo guardo todo. Guardo recibos. Guardo correos electrónicos. Guardo historiales de chat. Guardo copias de seguridad de las copias de seguridad. Llegué a casa, tiré las bolsas del súper en la entrada y subí corriendo a mi oficina. Encendí mi computadora. El brillo de los 3 monitores iluminó mi cara. ¿Quieren jugar sucio?, murmuré, mis dedos volando sobre el teclado. Vamos a jugar. Pero yo juego con pruebas.
Esa noche, mientras la ira me consumía y yo organizaba carpetas digitales, mi teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp. El remitente era Noemi. Noemi es una prima lejana, hija de un tío segundo. Es la oveja negra oficial de la familia porque se tatuó los brazos enteros, se rapó un nado de la cabeza y se fue a vivir con su novia a la Ciudad de México. La familia apenas le habla, pero yo siempre la admiré en secreto por su libertad. El mensaje decía: hola, prima. Sé que es un momento de mierda y que probablemente quieres quemar todo. Pero creo que necesitas ver esto. Están hablando de ti en el grupo de WhatsApp, García VIP. Sí, tienen un grupo donde están todos menos tú y yo, aunque a mí no me sacaron porque creen que nunca lo leo. ¡Qué asco de gente! Úsalo sabiamente. Tienes mi apoyo. Adjuntas venían 10 capturas de pantalla de alta resolución. Mis manos temblaban mientras descargaba las imágenes y las abría en mi monitor grande. Captura 1, fecha, sábado de la inauguración, 6 de la tarde, mamá, Yolanda, ay, qué flojera ir hasta allá, de verdad. Está lejísimos. Seguro hizo unos sándwiches y compró refresco tibio como siempre. A esa niña le falta clase. Néstor, yo ni loco voy, ma. Estoy a 2 partidas de subir de nivel en el torneo. Además, ¿qué vamos a celebrar? ¿Qué se endeudó por 30 años? ¡Qué hueva! Dile que estamos ocupados. Papá, Rogelio, dile cualquier cosa, mujer. No quiero manejar. Además, sirve que aprende que no es el centro del universo. Que baje sus humos de Nueva Rica. Se cree mucho con su casita. Sentí cómo se me revolvía el estómago. Leerlo así, en blanco y negro, era peor que imaginarlo. No era solo pereza. Era desprecio. Era una intención activa de lastimarme. Bajarme los humos. Captura 2, fecha, domingo en la mañana, después del cartel, Néstor, jajaja, pinche loca. ¿Ya vieron su cartel naco? ¡Qué vergüenza! Oigan, ¿y si decimos que la casa no es suya? Para que se le quite lo alzada y la gente deje de apoyarla. Priscila, prima, buena idea, primo. Yo puedo poner en Facebook que anda con un viejo o algo así. A la gente le encanta el chisme. Mamá, Yolanda, solo no digan que yo les dije. Pero sí, necesita una lección de humildad urgente. Cuando se quede sola, sin amigos y sin dinero, va a volver arrastrándose a pedir perdón a esta casa y ahí sí, le vamos a cobrar el favor bien caro. Leer esas palabras de mi madre fue como tragar vidrio molido. Va a volver arrastrándose. Le vamos a cobrar el favor. Mi propia madre conspirando para destruirme socialmente, esperando mi fracaso para poder someterme de nuevo. No me amaban. Me querían como un recurso, como una mascota obediente. Y ahora que me había soltado de la correa, querían sacrificarme. Me quedé mirando la pantalla hasta que mis ojos ardieron. Podía llorar. Podía borrar mis redes sociales, vender la casa e irme a otro país a empezar de cero. O podía terminar esto de una vez por todas. Podía usar la verdad como un arma nuclear. Me levanté, fui a mi caja fuerte empotrada en el armario y saqué una carpeta azul gruesa. Dentro estaban las escrituras de la casa. El papel oficial, con sellos notariales y hologramas de seguridad, donde decía claramente en letras mayúsculas, propietaria única, Mireya Guadalupe García. Sin copropietarios. Sin avales. Saqué mis estados de cuenta bancarios de los últimos 10 años. Las transferencias mensuales automáticas a mi cuenta de ahorros etiquetada casa. 10 años de disciplina financiera documentada peso por peso. Y saqué también los comprobantes de las transferencias que le había hecho a mi madre, a mi padre y a Néstor a lo largo de los años. Imprimí el historial. Préstamo mamá, pago tarjeta Néstor, medicinas tía, arreglo coche papá. Sumé el total en la calculadora, 154.300 pesos. Extendí todo sobre la mesa de comedor de madera, bajo la luz brillante de la lámpara. Tapé los números de cuenta y datos sensibles con tiras de papel, pero dejé visibles los nombres, las fechas, los conceptos y las cantidades. Tomé fotos.
Fotos claras, en alta definición, con buena iluminación. Me senté frente a la computadora. Abrí Facebook. Creé una nueva publicación pública. Título: Los recibos hablan más fuerte que los chismes. Subí la foto de las escrituras. Subí la foto de los estados de cuenta, subrayando en rojo las deudas de Néstor que yo pagué. Y al final, subí las 10 capturas de pantalla del grupo García VIP que me envió Noemi. Sin censurar nombres. Que se viera la cara de mi madre, de mi padre y de Néstor junto a sus palabras venenosas. Escribí el siguiente texto: mi familia dice que tengo un sugar daddy. Aquí está mi estado de cuenta, 10 años de trabajo, horas extra y ahorro. Mi familia dice que la casa es rentada o robada. Aquí están las escrituras legales a mi nombre. Mi familia dice que soy una mala hija y una malagradecida. Aquí están los comprobantes de los más de 150,000 pesos que les he dado en los últimos años y que nunca me devolvieron. Y dicen que me aman. Aquí están sus mensajes privados burlándose de mí, planeando mentiras para difamarme y deseando mi ruina para que vuelva, arrastrándome. La familia no es sangre. La familia es lealtad y respeto. Y a partir de hoy, yo soy mi única familia. Se acabó el silencio. Mi dedo se detuvo sobre el botón publicar. Sabía que no había vuelta atrás. Si hacía esto, los perdería para siempre. Pensé en la niña de 10 años que quería que sus papás la quisieran. Y luego pensé en el pastel de 119 pesos. Hice clic. El impacto de la publicación fue inmediato y devastador. Fue como lanzar una bomba atómica en un estanque pequeño. En cuestión de minutos, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar por las notificaciones. Din. 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 Era un sonido constante, casi hipnótico. En una hora, la publicación se había compartido más de 5,000 veces. Había salido de mi círculo social, salido del grupo de vecinos, y se estaba viralizando en todo el estado e incluso en el país. Páginas de memes, grupos de denuncia ciudadana y foros de psicología estaban compartiéndola. Los comentarios ya no eran solo de apoyo, eran de indignación colectiva, una turba digital armada con antorchas de verdad. La gente etiquetaba los perfiles de mi madre, de Néstor, de Priscila y de Ulises. ¡Qué vergüenza de madre! ¿Cómo puede hablar así de su propia hija? Néstor, eres un vividor. Paga lo que debes y deja de jugar Xbox, parásito. Rogelio, qué poco hombre eres al permitir que hablen así de tu hija y unirte a la burla. Mireya, eres una heroína. Gracias por exponer a esta gente tóxica. Mi teléfono explotó con llamadas. Llamadas de números desconocidos, probablemente prensa local o curiosos. Llamadas de tías lejanas. Lo apagué. No quería hablar con nadie. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Los recibos, receipts, estaban ahí para quien quisiera verlos. La verdad es un animal obstinado, una vez que sale de la jaula, no puedes volver a meterla. Me serví otra copa de vino, esta vez con calma, saboreándola. Salí al porche. La noche estaba tranquila, contrastando con la tormenta digital que yo había desatado. Vi pasar el coche de Néstor a toda velocidad frente a mi casa. Reconocí el motor ruidoso. Frenó un poco al pasar frente a la cerca, como si quisiera detenerse y gritarme, pero no lo hizo. Aceleró y se fue rechinando llantas. No se atrevió. Sabía que había perdido. Sabía que si se bajaba y me hacía un escándalo, los vecinos, que ya habían visto la publicación y ahora sabían la verdad, probablemente saldrían a defenderme. O peor, alguien lo grabaría y sería aún más viral. Al día siguiente, supe por Noemi, mi corresponsal de guerra infiltrada, que el caos en la familia García era total. Mi madre había tenido que desactivar su cuenta de Facebook porque no soportaba los cientos de mensajes de extraños diciéndole sus verdades. Estaba encerrada en su cuarto, llorando, pero esta vez no era manipulación, era vergüenza real. Mi padre había tenido que pedir el día libre en el trabajo por motivos personales, porque alguien había enviado las capturas de pantalla a la página de Facebook de su empresa, y sus compañeros se estaban burlando de él. Néstor,
Bueno, la justicia poética golpeó a Néstor. Su novia oficial, resulta que Kenia no era la única, había otra chica llamada Sofía, vio los mensajes virales, vio cómo hablaba de las mujeres y cómo debía dinero. Y lo dejó públicamente en un comentario en mi propio post. Había quemado los puentes. Había dinamitado los cimientos de mi antigua vida. Y por primera vez en 32 años, respiraba aire puro. Sentí un vacío, sí. El vacío de no tener padres a quienes llamar. Pero era un vacío limpio, como una habitación recién pintada lista para ser amueblada con cosas nuevas y mejores. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que pagar tributo. Pasó una semana. El escándalo en Internet comenzó a calmarse, como siempre pasa. La gente encuentra un nuevo drama, un nuevo villano, y sigue adelante. Los likes disminuyeron, los comentarios cesaron. Pero mi vida había cambiado para siempre en el mundo real. El silencio en mi casa ya no se sentía solitario. Se sentía lleno de paz. Ya no esperaba que sonara el teléfono con una exigencia de dinero. Ya no tenía ansiedad los domingos pensando en qué excusa inventar para no ir a la comida familiar donde solo me criticarían mi peso, mi soltería o mi trabajo. Esa tarde de domingo, estaba leyendo un libro en la sala, disfrutando de la luz dorada del atardecer, cuando escuché un toquido suave en la puerta. Toc, toc. No era el golpe agresivo de Kenia. No era el timbre insistente de mi padre. Era un sonido respetuoso, vacilante. Me tensé. ¿Serían ellos otra vez? ¿Vendrían a vengarse? Miré por la mirilla. No era nadie de mi familia. Era doña Remedios, mi vecina de al lado. Una señora mayor, de unos 70 años, con el pelo blanco como la nieve recogido en un chongo perfecto y un delantal de flores. La había saludado un par de veces de lejos, pero nunca habíamos hablado. En sus manos traía una olla cubierta con un paño de cocina a cuadros. Abrí la puerta. Buenas tardes, mija, dijo doña Remedios con una sonrisa dulce que le arrugaba los ojos. Disculpa la molestia. Soy Remedios, la de la casa amarilla. Buenas tardes, señora. Mucho gusto, dije, sorprendida. Mira, mija, dijo ella, bajando un poco la voz. Mi nieta me enseñó el Facebook. Vi lo que pasó. Vi ese cartel tuyo y todo el relajo. Y vi que has estado muy solita estos días. Me puse tensa, esperando el juicio. Esperando que me dijera que era una mala hija o una escandalosa. Pero doña Remedios continuó, y pensé que a lo mejor te caería bien un poco de compañía y algo de comida casera de verdad. Acabo de hacer tamales de elote y atole de nuez. Están calientitos. Y a mí me sobran porque cocino como para un regimiento aunque vivo sola. El olor a maíz dulce y canela emanaba de la olla y me golpeó directamente en el corazón. De repente, sentí unas ganas incontrolables de llorar. No por tristeza, sino por gratitud. Doña Remedios, no tenía por qué, ay, cállate, niña. Los vecinos son para ayudarse. Y además, se rió suavemente, una risa de cascabel. Tienes agallas, muchacha. Me recuerdas a mí cuando dejé a mi marido el borracho hace 40 años y me puse a trabajar para sacar a mis hijos adelante. Nadie creía en mí, pero aquí estoy. Le abrí la puerta de par en par, pase, por favor. ¿Le gusta el vino tinto? Me encanta, mija. Esa tarde, comimos tamales en mi cocina. Estaban deliciosos, dulces y suaves. Hablamos de jardinería, me dio consejos para mis rosales. Hablamos del clima. Hablamos de las telenovelas. No me preguntó detalles morbosos sobre mi familia. No me pidió explicaciones. Solo me ofreció presencia. Calidez humana. Me di cuenta de una verdad fundamental, la familia no se hereda. La familia se construye. La familia se elige. Doña Remedios, en una hora, fue más madre para mí que Yolanda en los últimos 30 años. Ella no me juzgó, me alimentó. Ha pasado un mes desde la inauguración fallida. El cartel sigue en la cerca. El sol de mediodía lo ha decolorado un poco,
el cartón se ha puesto amarillento y la lluvia de ayer arrugó una esquina, pero el mensaje sigue siendo perfectamente legible. Sin excepciones. He pensado en quitarlo, ahora que las cosas se han calmado. Pero cada vez que lo veo, siento que es un escudo. Tal vez lo quite pronto y ponga una placa de metal bonita con la misma frase. O tal vez no. Mi casa ya no se siente vacía. He empezado a decorar la habitación de invitados, la que mi madre asumió que sería para ella cuando se hiciera vieja. He decidido convertirla en una oficina y estudio de yoga. Un espacio para mí, para mi salud mental y mi crecimiento. Ayer por la tarde, estaba en el jardín delantero regando los rosales que finalmente planté, rosas rojas y blancas, preciosas, cuando vi a una niña pequeña parada en la acera, mirando mi casa con los ojos muy abiertos y la boca formando una O. Era Zoe, la nieta de 7 años de Doña Remedios. Llevaba el uniforme de la escuela y unas coletas desiguales. «Hola, Zoe», le dije, cerrando el paso del agua de la manguera. «Hola, señora Mireya», dijo tímidamente, agarrando las correas de su mochila. «Tu casa es muy bonita. Es azul como el cielo. Y brilla». «Gracias, Zoe. A mí también me gusta mucho el azul. Cuando sea grande, quiero una casa así», dijo ella, muy seria. «Pero la mía va a ser rosa. Y va a tener un tobogán desde la ventana de arriba hasta el jardín». «Eso suena increíble. Una casa con tobogán es una gran idea». Me sequé las manos en el pantalón. Fui hacia la entrada, donde tenía mi llavero. Tenía una llave vieja, de un candado que ya no usaba, pero que era dorada y brillante. Me acerqué a la cerca. «Zoe, ven aquí un momento». Ella se acercó, curiosa. Le extendí la llave dorada a través de los barrotes blancos de la cerca. «Ten». «¿Qué es?», preguntó, tomándola con reverencia, como si fuera una joya. «Es la llave de tu futuro», le dije, mirándola a los ojos y guiñándole un ojo. «Guárdala muy bien en tu tesoro. Y cada vez que alguien te diga que no puedes hacer algo, o que no eres lo suficientemente buena, o que eso no es para niñas, aprieta esta llave fuerte en tu mano. Recuerda que tú vas a construir tu casa rosa con tobogán. Tú solita. Sin deberle nada a nadie». Zoe sonrió, una sonrisa chimuela, le faltaban los 2 dientes de enfrente, y radiante como el sol. «Gracias, señora Mireya». Salió corriendo hacia la casa de su abuela, gritando: «Abuela, abuela, tengo la llave de mi castillo. Voy a tener un tobogán». Me quedé allí, apoyada en mi cerca, viendo la escena con una sonrisa en los labios. Sentí una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con el clima. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué por instinto. Era un mensaje de texto. De un número desconocido. Pero en cuanto leí las primeras palabras, supe exactamente quién era. «Hija, soy tu padre. Tu madre sigue muy mal de los nervios por todo esto. El doctor dice que necesita unas pruebas del corazón que son caras. Necesitamos 5,000 pesos para el anticipo. Por favor, desbloquéanos. Somos tu sangre. Dios te va a castigar si nos abandonas ahora». Leí el mensaje. No había un perdón. No había un «¿cómo estás?». No había un «te extrañamos». Solo había una petición de dinero. La misma historia de siempre. El mismo intento de manipulación usando la culpa y a Dios como armas. Ni siquiera se esforzaron en inventar una mentira nueva. Miré el mensaje. Luego levanté la vista y miré mi casa azul, brillando bajo el sol del atardecer. Miré mis rosales floreciendo. Escuché la risa de Zoe en la casa de al lado. No sentí culpa. No sentí miedo. No sentí obligación. Solo sentí una profunda y maravillosa indiferencia. La sangre te hace pariente, pensé. La lealtad te hace familia. Y ellos no tenían lealtad. Deslicé el dedo sobre el mensaje. Bloquear número. Eliminar conversación. Entré a mi casa, mi santuario, y cerré la puerta. El clic del cerrojo sonó definitivo. Estaba sola, sí.
pero por primera vez en mi vida, no me sentía sola. Me sentía libre. Y esa libertad valía más que cualquier cena familiar. Todavía mantengo el cartel en la puerta hasta el día de hoy. Algunos vecinos nuevos dicen que es un poco agresivo para una casa tan bonita, pero yo creo que es un recordatorio necesario. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fui demasiado dura al publicar los mensajes privados y financieros de mi familia, o fue la única manera de detener el abuso y que me dejaran en paz? Debería perdonarlos si algún día se disculpan de verdad, o hay puertas que deben permanecer cerradas para siempre. Déjenme saber su opinión honesta en los comentarios. Muchísimas gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te ha gustado y te has sentido identificado con la lucha de Mireya, por favor regálame un me gusta en el video, eso nos ayuda muchísimo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas las próximas historias de justicia familiar y karma instantáneo. Nos vemos en el próximo video.